Bien, buenas tardes a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Oño Wanson. En esta ocasión vamos a hablar de la lanza de Longinos y la muerte mística. Decía el mito, la leyenda: quien la sostenga en sus manos sostendrá para bien o para mal el destino del mundo. Así lo afirmaba la leyenda que acompañaba a la denominada lanza del destino, una de las denominaciones de la lanza de Longinos, o la lanza sagrada, o la lanzaderos, popularmente conocida como la lanza de Longinos. Reliquia asociada a un soldado centurión romano llamado Cayo Casio Longinos. El nombre del soldado que traspasó el costado de Cristo no se da en el Evangelio de Juan, pero en las referencias más antiguas conocidas a la leyenda, el Evangelio apócrifo de Nicodemo, adjunto a los manuscritos tardíos de los hechos del siglo IV de Pilato, el soldado se identifica como un centurión y se llama Longinos. La lanza se menciona solo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 33, y no aparece en ninguno de los evangelios sinópticos. En el Evangelario se indica que los romanos planearon romper las piernas de Jesús, una práctica conocida como crucifragium, que era un método doloroso de acelerar la muerte durante la crucifixión de los candidatos a este tipo de castigo. Momentos antes de que los soldados romanos así lo hicieran, vieron que él ya había muerto, en este caso Jesús el Cristo, y por eso pensaron que no había ninguna razón para romperle las piernas. Para cerciorarse de que estaba muerto, un soldado le clava su lanza en un costado. Eso es lo que se especifica en lo que es las referencias. En Mateo 27:54 se dice: el centurión, por su parte, y los que con él estaban custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, tuvieron mucho miedo y decían: verdaderamente este era hijo de Dios. San Marcos añade una verificación del cadáver por parte del centurión en Marcos 15:44, pero omite el relato de la lanzada del Evangelio de Juan. Los soldados enviados por el Sanedrín al Gólgota, después de que los tres crucificados expiraban, debían hacerlos bajar de la cruz antes del sábado, el día de la fiesta hebreo. La forma más habitual que empleaban los romanos para que los cadáveres se desprendiesen de la cruz era precisamente quebrándole las piernas, como bien sabía Caifás y Anás. Esta acción también servía para acabar con el rango mesiánico de Jesús de Nazaret, ya que según la profecía de Isaías, al verdadero Mesías no le serían quebrados los huesos. El nombre del centurión Longinos aparece por primera vez citado en uno de los evangelios apócrifos, en las famosas, o en la famosa Acta Pilati, que forman parte del Evangelio de Nicodemo. El original de los Acta Pilati, escrito en griego, fue redactado entre finales del siglo I y principios del siglo II por un escriba anónimo. San Justino Mártir, en sus obras apologéticas escritas a mediados del siglo II, ya citaba ciertas actas de Poncio Pilato como fuente, al igual que posteriormente lo hicieron Tertuliano en su Apologeticum, San Epifanio en su Panarion y Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica del siglo IV. Por testimonios posteriores de Paulo Orosio o Gregorio de Tours, parece ser que el texto de los Acta Pilate sufrió varias refundiciones a lo largo de los siglos hasta que fue fijado y vertido al latín hacia el siglo VIII por un copista carolingio. Este texto básico fue el que popularizaron ya en los siglos XII y XIII las obras de San Vicente de Puigvais, el Speculum y especialmente Santiago de la Vorágine, que fue realmente el que edificó la leyenda de Longinos por todo el orbe cristiano. Santiago de la Vorágine utilizó más complementos literarios, como la ceguera del centurión y su posterior cura, debido al poder de la sangre del Cristo. También el fenómeno de la glosolalia, efectuado por Longinos, capaz de hablar y predicar la palabra de Jesucristo, incluso después de haber sufrido la amputación de la lengua por parte de los soldados de Cesarea. Según el misticismo cristiano, la lanza que había sido impregnada con la sangre del Cristo tenía poderes especiales. La lanza parece vinculada a personajes históricos como Teodorico el Grande, Carlos Martel, Carlomagno, Otón I, Federico Barbaroja. El 14 de marzo de 1938,
Adolf Hitler entraba en el Palacio de Hofburg, de la capital de Austria, recorrió los pasillos que llevaban hacia la sala en donde reposaba la lanza del destino, reliquia que ansiaba desde joven. La lanza, magníficamente custodiada, salió con rumbo a Alemania. El 29 de agosto de 1938, tras un día de viaje, llegó a Nuremberg, lugar de destino de este nuevo tesoro, que fue finalmente depositado en el interior de la iglesia de Santa Catalina. Posteriormente, finalizada la Segunda Guerra Mundial, los oficiales americanos encontraron en un búnker la lanza hallada por el oficial James Stargard del ejército de los Estados Unidos. Eisenhower ordenó que se devolviera la lanza de Longinos a Austria. Con una celebración mínima, se devolvió la lanza a la Casa del Tesoro de los Habsburgo el 4 de enero de 1946. Sin embargo, algunos no creen que sea la verdadera lanza del destino, sino una hábil falsificación. En la crucifixión del Cristo encontramos obviamente la lanza y la figura del crucificado. La lanza pues, tiene un simbolismo erótico manifiesto que enlaza directamente con el fuego sagrado y la muerte del ego. Indubitablemente la Santa Lanza es un símbolo de poder. El hombre solar, el maestro, después de atravesar la vía cruces, la vía dolorosa, lleva al Gólgota, donde es crucificado. Es necesaria la comprensión y eso nos lleva a conocer la realidad de nuestra situación. Eso que se llama animal racional duerme profundamente. Su conciencia se encuentra dormida por encontrarse prisionera por el ego, los yoes que conforman lo que es nuestra psiquis. Así que el objetivo primordial es el despertar de la conciencia y la aniquilación del ego. Sin embargo, para ello necesitamos comprender la imperiosa necesidad de aprovechar al máximo y sobradamente nuestra energía sexual. Y también aprovecharla, por supuesto, sabiamente para nuestra propia autorrealización y despertar. Toda la información y educación sexual se encuentra dirigida precisamente a todo lo contrario, a dilapidar la energía sexual. El venerable maestro Johansson afirma: la fuente energética más poderosa con que cuenta el ser humano se halla en su simiente, en su propia energía sexual. La energía sexual es más que una modalidad de energía solar, es energía divinal. Si la criatura humana se asimilara en sí la energía contenida en su simiente sexual, se convertiría en un hombre solar. La simiente humana es divina y solar, y en ella se encuentran latentes todas las potencialidades que posee un hombre. El Rosacruz sabe asimilarse toda la vida contenida en su simiente. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay del universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y realizarnos como verdaderos hombres. La energía sexual es vida y es gracias a esa energía contenida en nuestra simiente sexual que podemos elevarnos del nivel de bestialidad en que se debate la llamada humanidad hasta las ígneas alturas del superhombre. La energía sexual es la fuerza más poderosa que posee dentro de sí mismo todo ser humano. Para todo Rosacruz, la transmutación es el pan diario. Para todo Rosacruz, la regeneración sexual y la regeneración del organismo planetario es un hecho real, vivido y comprobado. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Así lo afirma el maestro Johansson. Con la revolución consciencial aniquilamos todos aquellos valores que personifican los vicios, pecados, costumbres, yoes, creencias, dogmatismos, y nos entronizamos como reyes y señores de nosotros mismos, de la naturaleza y del mundo. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y preóvulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía, energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Ida y Pingala. La simiente humana transmutada en energía circula por los nadis, Ida y Pingala, y llega hasta el corazón. Con la constante transmutación alquímica,
se logra proporcionar a la consciencia el elemento necesario que le permite despertar. La consciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta y para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. Solo en base a las constantes transmutaciones del ens eminis se logra despertar consciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. La lanza con la que el centurión romano Longinos hiriera cruelmente el costado de Jesús el Cristo tiene una connotación fálica que invita a conocer los misterios del sexo particularizados en la transmutación alquímica de energía sexual y de su máximo exponente, el Saja Maituna, el arcano solar, el Tantra blanco, el Udvareta Yoga. Y por otro lado, la lanza como símbolo de salvación y de liberación como máximo exponente del fuego sagrado de Kundalini. Anfortas, personaje de esa magnífica obra esotérica, el Parzival, rey del Grial, sucesor del viejo Tituriel, otrora herido por el sexo, falo o lanza, cuando cayó víctima de la seducción sexual, solo pudo ser sanado con la misma asta que le hirió, con la que hubo de trabajar intensamente en la faragua encendida de Bucalo con el arcano solar. Los alquimistas medievales mantuvieron muy en secreto lo que ellos denominaban la materia prima de la gran obra, el mercurio en bruto, el cual, como resultado de la transmutación alquímica de energía sexual, se convierte en mercurio de los filósofos. La fabricación de la lanza de Longinos empieza con la comprensión de en qué lugar se encuentra latente. Todo el poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y consciencia, y toda consciencia es triuna. Esa consciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El ens eminis es la morada del Cristo, de la Divina Madre. Cuando cometemos el crimen de fornicar, entonces perdemos la gracia de encarnar en nosotros mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros, con la simiente divina transmutada hacia los más altos niveles de realización de cristificación. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana toda aquella gran potencia encerrada en el hueso coxigio y cuyo bendito nombre es Kundalini. La Divina Madre Kundalini es la misma bendita Madre de Jesús el Cristo, es María, la Inmaculada, la siempre Virgen, Virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Christus. Ella espera el instante supremo de ser despertada y poder levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. La divina serpiente de Kundalini adviene a nosotros el fuego del Espíritu Santo que nos lleva al pleno y total despertar de nuestras facultades adormecidas y al absoluto desarrollo de nuestra consciencia. Fuego más agua igual a consciencia. Fuego más agua igual a consciencia es la fórmula que vivieron los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades y que han trabajado en sí mismos con esa misma agua y fuego para el despertar de sus facultades internas y el despertar de su consciencia cósmica. Todos los grandes maestros de la Gran Logia Blanca, sacerdotes por siempre, conforme el orden de Melquisedec, levantaron las serpientes sobre la vara de su columna vertebral y encendieron el laboratorium oratorium en la novena esfera, del sexo. El fuego sagrado del Espíritu Santo encontraron en sí mismos la divinal y bendita Nuit, Isis, Kundalini, María, Rea, Tonazzi. Aquí vemos una imagen de Notre Dame de París y en una de los medallones de lo que es la portada principal vemos lo que es la serpiente sobre la vara, símbolo totalmente inequívoco de esa fuerza de la que estamos hablando, de ese fuego sagrado de Kundalini. En definitiva, es gracias a la energía vital contenida en el semen, en el enseminis, que todo aspirante a la Rosa Cruz se hace merecedor de la maravillosa vara de Aarón, o sea, el báculo de Brahma, el bastón de mando de los patriarcas. Es gracias a la energía divinal contenida en el enseminis, la misma que sabiamente utilizada nos confiere la maravillosa espada Excalibur,
del rey Arturo, o sea, la ígnea espada entregada a Perseo o la lanza de Longinos. Históricamente hablando, las matronas, en este caso las matronas romanas que se hallaban bajo la tutela de la diosa Juno, eran llamadas curetis, por causa de Cures o torre, ciudad de los sabinos. A los líderes y demás hombres de las curias romanas que se distinguían como héroes en la guerra, solía premiárseles con una pequeña lanza de hierro denominada asta pura. Indubitablemente el fenómeno de la lanza como arma santa, simbólica, va ligado a la muerte. En nuestro caso, lo que más nos importa es la muerte del ego. Este este ego, está compuesto por miles de yoes, tiene totalmente aprisionada a la conciencia. El animal racional es un trío de materia, energía y ego, y la conciencia se encuentra totalmente dormida, y esa es la consecuencia del sueño y mecanicidad del hombre. Todas las vías de realización exhortan al despertar. En muchas mitologías al ego se le representa como un dragón. En palabras del escritor Antonio Medrano, el ego es el monstruo que desgarra y corrompe la vida humana, que introduce en ella toda clase de desórdenes, anomalías y perversiones, falseándola y desnaturalizándola, alejándola de su meta, haciéndola triste y inauténtica. Es aquel monstruo errático y pasional a que alude el portugués Teodoro de Almeida, que dice lo siguiente: horrible monstruo que nos roe las entrañas y que, alimentado por el error y la pasión, destruye toda posibilidad de vida normal, nos priva de la felicidad y nos hace desgraciados. Nos hallamos ante el enemigo por excelencia, bestia del Averno, a la que Cristo llamó homicida y enemigo del hombre. El ego es, en definitiva, el antitodo. Es el antagonista radical que nos separa y distancia del todo al que en esencia pertenecemos. Es el mal que nos aleja del bien, la mentira que nos aparta de la verdad, la fealdad y deformidad que nos priva de la belleza. Con su ser ilusorio, curvo, torcido, el ego se nos presenta como la antítesis de la rectitud, como la negación misma del camino recto, reconocido y predicado pues, por todas las tradiciones espirituales. El animal racional, cuya realidad es, en definitiva, la máxima expresión de la manifestación egoica, actuará siempre en función de la peculiar escala de valores que él mismo se haya establecido. Se niega a obedecer ningún precepto, regla o criterio que no haya surgido de él o que no se acomode a sus exigencias. No ve lo que debe de ver, y como tiene que verlo, solo ve lo que quiere ver y tal como quiere verlo, obrando en consecuencia y siempre guiado por esa visión irrealista, torpe y caprichosa. En todo su proceder se atendrá no a la verdad, sino a lo que le gusta, a lo que le satisface, a sus personales apetencias, en vez de hacer, decir o pensar aquello que es conforme a la verdad o la realidad. Prefiere hacer, decir o pensar aquello que se le antoja o le viene en gana, algo que es bastante habitual en nosotros. Es decir, hacer nuestra propia voluntad. Aquello que a su juicio parece más grato o apetecible. El ego nunca está satisfecho con el tamaño que ha adquirido, ni con el espacio que ocupa. Quiere ser siempre más, tener más y aparentar más. Todo lo que tiene y posee le parece poco. Ansía acaparar sin medida para parecer más grande, para que se le vea mejor, para sobresalir, destacar por encima de los demás. El ego necesita crecer y aumentar sin cesar a costa de otros. En la mayoría de los casos, aplastarlos y arrollándolos. Se siente dominador del mundo que le parece siempre pequeño para colmar su ambición. Está animado por una irresistible manía de grandeza, si pudiéramos expresarlo de esa manera. Manía de grandeza que lleva como contrapartida una pequeñez espiritual, intelectual y moral. Tales rasgos aparecen acentuados al máximo en la llamada civilización moderna, y la clave precisamente de la que se sirve y alimenta el ego es precisamente el uso indebido y negligente de la energía sexual. El maestro Johansson afirma: el alimento fundamental del ego se halla en la fornicación, es decir, en la expulsión del licor seminal mediante el orgasmo. El ego está compuesto por infinidad de yoes. Los yoes son legión. Todos y cada uno de los yoes son realmente enemigos de eso que es lo divino. Bien, pero para poder enfrentarnos al ego, para poder llegar al despertar, pues necesitamos unas armas, necesitamos unas herramientas. Existe una equivalencia entre las armas que utilizan los distintos héroes solares en las mitologías, sagas,
para dar muerte al animal que representa el ego, ya sea el dragón, en los casos de San Miguel y San Jorge, de la serpiente Apep, llamada Apophis por los griegos, en la que da muerte el dios egipcio Ra, símbolo solar, o la serpiente Pitón, al que da muerte a Apolo. Las armas con las que se da muerte a los dragones, serpientes, viva representación de la sombra, de las tileras, del mal, del ego, tienen un claro origen divino. Sigfrido, como vemos en la imagen, porta y empuña la espada Gram, espada de origen celeste, recibida de los dioses, elevada por Odín a la máxima potencia de lo que es el nivel celestial, y Odín clava lo que es esa espada en el tronco de un roble y hundida en él hasta la empuñadura, la cual nos recuerda igualmente a la espada Excalibur del mito artúrico, la cual, según la mayoría de las versiones, fue forjada en Avalon. Posteriormente, la misma dama del lago, que habita las aguas, es decir, el Enseminis, en el esperma sagrado, se la proporciona, y esta dama del lago es la divina madre, Kundalini. Ambas espadas son forjadas, como vemos aquí en la imagen de la derecha, pues lo que es la forja. O como vemos aquí, en la parte superior, la espada de Excalibur hundida en la piedra, y en la parte inferior una representación de la fragua de Vulcano. Digo que ambas espadas son forjadas, preparadas, y luego veremos el significado profundo de este simbolismo. Asimismo, el martillo de Thor, con el que se produce el trueno y el rayo, y con el que vence a sus enemigos, guarda semejanza con el Vajra de Indra, con el que se identifica en cuanto símbolo de poder de la fuerza luminosa que somete a las fuerzas del caos. También, en el caso de Atenea, porta su lanza para dar muerte al último de los enemigos, de los dioses, el gigante encelado. Belorofonte, otro gran vencedor del dragón, ostenta también una lanza con la que dará muerte a la famosa quimera. En definitiva, las armas de la luz, según Antonio Medrano, el escritor, ya sea la lanza, espada, flecha, hacha, maza, con la que el héroe da muerte al dragón o ego, es el símbolo del rayo de luz solar. Parsival, refrenando el impulso sexual sin derramar el vaso de Hermes, el Enseminis empuña la lanza de Longinus, la fuerza ódica o magnética con lo que hace la señal de la cruz, para convertir en polvareda cósmica a eso que es el ego. Es decir, el fuego sagrado de Kundalini, representado por la lanza, es el que aniquila a los yoes, pero para ello hay primero que despertar conciencia. Y para despertar conciencia hemos de vivir los 5 valores de la Rosa Cruz: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Indefectiblemente, alguien que vive esos 5 valores se encamina sin ningún tipo de duda a el despertar de la conciencia y a la consecución de la gran obra en la que tanto hablan los alquimistas. El valor de la vida nos habla de la transmutación alquímica de la energía sexual. Nada hay que conozcamos que no tenga origen en el sexo. Y para comprender mejor el valor de la vida, hemos de hablar de 3 tipos de transmutación alquímica de energía sexual. Es fundamental comprender que la clave está precisamente en la instrumentalización, en la sublimación de la energía sexual. Si excluimos el trabajo sexual de lo que es nuestra propia realización para obtener ese despertar, lo único que podemos obtener es el fracaso. La transmutación sexual unipolar la realizan aquellas personas que todavía no tienen su pareja para practicar y hacen una magnífica práctica de visualización y mantralización, visualizando cómo el fuego asciende por los nadis de Pingala hasta el cerebro para desembocar posteriormente en el templo corazón, que es donde se encuentra la esencia, el Buddhata, la conciencia. Aquí vemos una imagen de los nadis, que luego repetiremos, por donde asciende convertido en energía el resultado de la transmutación sexual, desembocando en el corazón, los canales de transmutación. La transmutación bipolar la realizan ya las parejas todavía sin contacto sexual. En la imagen vemos las parejas cogidas de las manos, donde se establece un contacto bioelectromagnético entre los mismos y, en principio, se realiza la misma práctica de transmutación unipolar, pero, insisto, en pareja, solo teniendo contacto con las manos o espalda contra espalda o rodilla contra rodilla. Y el tercer tipo de transmutación, la transmutación integral, llamada también Udvareta Yoga, Tantra Blanco, magia sexual, arcano solar, alquimia sexual, gran arcano, arcano real. Ahí, en principio, donde ya hay conexión sexual, Lingam Yoni, el falo y la vulva,
donde se produce una magnífica transmutación de energía, donde igualmente de la misma manera lo que es el enseminis transmutado en energía crística, también denominado hojas o mercurio de los filósofos, asciende victorioso por los canales de transmutación, por los nadis, ira y pingala, como hemos dicho anteriormente, hasta el cerebro para desembocar posteriormente en el corazón. Este es el famoso secreto secretorum de los alquimistas. Bien, este es el valor de la vida. El valor de la muerte habla de la muerte del ego, que es justamente lo más importante junto con el resto de los valores, pero que hoy estamos haciendo énfasis porque es justamente el enemigo a batir. El ego es el que tiene aprisionada a la conciencia. Pero para poder empezar a morir tenemos que realizar un control yoístico. Tenemos que impedir la manifestación del ego. Lo que se expresa a través de la máquina humana, lo que se expresa a través del animal racional, generalmente es eso, ego. Son los yoes lo que se expresan a través de la máquina humana. Si dejamos que los yoes se expresen, se van fortaleciendo hasta que son totalmente dueños de nuestra vida, de lo que es la situación, y nos sumergen más y más en el sueño. Con lo cual, si impedimos la manifestación del ego, entonces empezamos su debilitamiento. Y poco a poco se va volviendo más débil hasta que, en principio, llegamos al despertar de la conciencia y podemos tener acceso al despertar de Kundalini, como luego ya veremos. Con lo cual, podemos empezar a morir controlando los yoes. Hay que dejar claro que no es posible eliminar ninguno solo de los yoes si no poseemos eso que es la lanza de Longinus, eso que es el fuego sagrado de Kundalini. El valor de la libertad nos habla de aprender a vivir conscientemente. No podemos vivir sometidos continuamente a las cadenas del ego. Entonces, tenemos que empezar a vivir conscientemente, para lo cual tenemos que aprender a vivir el aquí y el ahora de una manera correcta, sin injerencias de lo que es la mente que continuamente nos sumerge en el sueño con las proyecciones de los pensamientos, los deseos, las imágenes, las preocupaciones, proyecciones del pasado, preocupaciones presentes y proyecciones de lo que pueda ser el futuro y más preocupaciones, especulaciones, en definitiva. Sueño. La mente continuamente nos sumerge en el sueño. Para sustraernos al poder de la mente, para sustraernos a ese poder del sueño, tenemos que aprender a vivir conscientemente, para lo cual aprendemos a dividir la atención en tres. Es lo que nosotros llamamos la práctica de la división de la atención consciente en tres aspectos: individualidad, acción y ubicación. Utilizamos para ello las dos grandes columnas torales de esta práctica: el autorrecuerdo o el recuerdo de sí y, por otro lado, la autoobservación. Mediante el autorrecuerdo o el recuerdo de sí, abarcamos la esfera de la individualidad. Nos autorrecordamos como conciencias haciendo este ejercicio con el corazón. No como egos, no como individuos, sino que nos preguntamos quiénes somos como conciencias. Sin perder esta individualidad de quiénes somos, ahora ya sí, utilizando la autoobservación, extendemos nuestra atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Es decir, hacia nuestra acción. Y sin perder nuestra individualidad y sin nuestra acción, extendemos a su vez la atención, captamos el lugar donde nos encontramos. Es decir, sería nuestra ubicación. Por eso esta práctica se la denomina la práctica del IAU, individualidad, acción, ubicación. Podemos acompañar esta práctica con la mantralización interna del mantra OM, digamos que para utilizar una mayor concentración en la práctica. Entonces, de esta manera logramos dividir la atención en tres, sintiéndonos uno, y nos sustraemos a lo que es la injerencia continua de la mente. Y de esta manera, poco a poco, en cualquier actividad, aprenderemos a vivir conscientemente. Y por último, el valor del amor, el valor de la sabiduría. El valor del amor nos habla de amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, para lo cual debemos de dar siempre gratuitamente a todas las personas que nos rodean lo que es la enseñanza. Por lo menos tenemos que dar la oportunidad a otras personas de conocer la enseñanza. Si ellos no quieren vivir la enseñanza, no importa. O si la quieren vivir, fenomenal. Simple y llanamente es dar la oportunidad a otros. Tenemos una gran responsabilidad porque tenemos una enseñanza preciosa, sagrada, y que es lo más valioso que existe para poder llegar a la autorización del ser. Con lo cual debemos de proporcionarla a las demás personas gratuitamente y sin tener en cuenta de si la van a aprovechar o no. Si la aprovechan, harán muy bien. Y si no, nosotros seguiremos caminando. Y por último, el valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. Estamos acostumbrados a hacer la voluntad del ego. Estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad.
para hacer la voluntad del Padre, primero debemos de despertar, pero debemos de acudir siempre a nuestros divinos Padres para cualquier cosa, para cualquier actividad, sentir siempre a nuestro lado a nuestro divino Padre, a nuestra divina Madre, acudir a ellos para las prácticas y siempre sentirles cerca de nosotros. El valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre, amar a Dios, etc. Repitiendo, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, vida, transmutación alquímica de la energía sexual, muerte, la muerte del ego, libertad, trabajar y aprender a vivir conscientemente con la práctica de la división de la atención en tres, el amor, dar la enseñanza gratuitamente y amar a nuestro prójimo, y el valor de la sabiduría, hacer la voluntad del Padre. Esa es la vía que nos conduce indefectiblemente al despertar de la conciencia. Llegar a poseer la lanza de Longinos es muy difícil. El aspirante debe vencer en el sendero probatorio, vencer las pruebas de los elementos, vencer las pruebas de los guardianes del umbral, y una vez que se ha despertado conciencia, con el trabajo persistente en la novena esfera, en la fragua de Vulcano, tal como vemos en esta diapositiva, allí, la fragua de Vulcano, se forja la lanza de Longinos con el fuego y el agua. Con las constantes transmutaciones del Seminis, llega un momento en que la divina madre Kundalini despierta y empieza lentamente a ascender, coronando vértebra tras vértebra. Con la lanza de Longinos podemos reducir a polvareda cósmica al ego, a los yoes, podemos reducir a cenizas el castillo tenebroso de Clinso, a Mefistófeles secreto que cada uno de nosotros carga dentro. El proceso de la muerte mística, la muerte de los yoes, implica comprender que el ego, la mente, eso que las gentes llaman voluntad, no puede ni por asomo entender el funcionalismo del yo. Así lo expresa el maestro Johansson en el libro La Orden Rosacruz, la Orden de Melquisedec, donde se nos habla del proceso precisamente de la muerte del yo. Obviamente la mente de por sí tampoco podría disolver ninguno de los yoes. No hay poder mental ni poder de la voluntad, según dice el maestro, que pueda disolver el ego. El yo no puede aniquilar el yo. Así lo afirma el maestro Johansson, y ningún yo puede comprender a otro yo. El yo nada sabe de comprensión. La comprensión es una función eminentemente consciencial, al igual que la atención consciente. Existe una sola comprensión, la comprensión consciente, y no hay otro tipo de comprensión. La comprensión consciente es comprensión creadora. Solo el Buddhata puede comprender, no el yo. Para la disolución del ego es necesario, urgente, imprescindible, un profundo proceso de comprensión. Sin embargo, la comprensión no es todo, es apenas la primera fase. Después de ella viene indefectiblemente un proceso inconceptuable para el animal racional denominado aprehensión o captación de la honda significación del yo comprendido. Cumplidos las dos fases iniciales, viene la tercera y definitiva. Las dos primeras son obra exclusiva del Buddhata, pero la tercera fase es la fase de aniquilación. Y esta fase no puede ser realizada por el Buddhata, sino únicamente por Kundalini, por la divina y bendita madre. Defecto comprendido y cuya honda significación ha sido aprendida, es conducido al salón de justicia, al banquillo de los acusados, y es donde el Buddhata y el yo y la divina madre escuchan el veredicto fatal, muerte. La divina madre, con el fuego sagrado, reduce cenizas a polvareda cósmica, a eso que es el yo, y luego de esta muerte mística, de entre las cenizas egoísticas, surge una bella y diáfana criatura, parte del Buddhata fraccionado, parte de la consciencia que había robado el yo, se reintegra a su unidad trínica al Buddhata y fortalece la consciencia y robustece al Buddhata. Murió el yo, murió la personificación del vicio, y cuando algo muere, algo se crea, y es entonces cuando nace la virtud. Cuando el aspirante ha despertado consciencia y ha despertado Kundalini, después del trabajo intenso en la fragua de Vulcano, se encuentra trabajando en los misterios mayores, en la primera montaña, y es en la tercera iniciación de misterios mayores o cristificación del cuerpo astral, donde el iniciado debe de pasar las pruebas del arcano 13, correspondientes al mundo o cosmos astral. Todo el drama cósmico del Cristo debe ser vivido en los mundos internos por el aspirante, y él es crucificado en la cruz. La simbólica lanza de Longinos atraviesa el liminal costado y el maestro expira entre truenos y relámpagos, al tiempo que exclama: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. El iniciado permanece 3 días en el sepulcro astral antes de lograr la resurrección. La lanza de Longinos penetra el costado de donde emana agua y sangre. Es en la montaña de la resurrección donde realizamos las correspondientes purificaciones, y en el planeta Luna y en sus esferas sumergidas
El maestro comienza la batalla por la victoria sobre todo aquello que significa pasión e instinto. El maestro debe dar muerte al padre de las tres furias, al dragón de las tinieblas, Mara, del Evangelio budista. El dragón de las tinieblas es la personificación de los pecados capitales que toda criatura lleva dentro de sí. Mara es quien tiene en sus manos la lanza de Eros y es con ella como pretende, bajo múltiples sutilezas, restaurar a las tres furias, reengendrar a sus bien amados hijos, a los tres traidores. Así lo afirma el maestro Johansson. Si el maestro logra evitar los ataques, provocará tal desconcierto en Mara, quien arrojará la fina y dura lanza en contra del maestro. Y es en este supremo instante que surge la divina madre Kundalini, tomando para sí el arma fatal, y es con ella, con nuestra bendita madre, la que da muerte mística y final al padre de las tres abominaciones. Después de trabajos posteriores, en los infiernos de los planetas, acaece la resurrección. Atman, el maestro interno, el íntimo, el ser, se hallaba muy oculto, se hallaba muerto. Las benditas aguas espermáticas, llevadas a las sublimes transmutaciones, logran levantar al maestro en nosotros y se nos confiere la perfección en la maestría. Para tener vida verdadera, vida y trascendentalmente superior, es preciso dar muerte a todos los elementos subjetivos que simbolizan todas las bestias en las cuales hundimos la lanza de Eros. El maestro resucitado lo constituye Atman Buddhi Manas. Posteriormente incursionamos en la montaña de la ascensión, trabajamos en las purificaciones plutonianas, donde, para no ser presa del pasado, el maestro utiliza la lanza divina y disuelve toda memoria, todo recuerdo ancestral y milenario. Después de levantar las dos columnas H y B de la masonería esotérica, es decir, levantar en nosotros el Adán Cadmo, el Adán Eva, el andrógeno divino, encarnamos el segundo logos y en el planeta desconocido realizamos los trabajos post-plutonianos. Y allí ya no podemos utilizar la sagrada lanza de Longinos, sino solo el poder divinal de la Trinidad manifestada, el poder de Brahma, Vishnu, Shiva. Superada ya toda prueba cósmica, el maestro encarna la Trinidad inmanifestada, encarna el prototipo espiritual solar y absoluto de la Trinidad Suprema, ingresa al santuario del Sagrado Sol Absoluto, donde una gran ceremonia suprema señala el ingreso al Sagrado Sol Central y de ahí al Absoluto. Respecto a la lanza de Longinos, el maestro Johansson afirma lo siguiente. La lanza de Longinos y la lanza de Eros son lo mismo. Ambas lanzas hieren y ambas dan vida. Ambas pueden estar constituidas en el mismo simbolismo como la columna vertebral. Quienes suben, suben porque transmutan y quienes no suben o pueden bajar inclusive hasta lo opuesto de lo que es blanco porque saben fornicar. La misma lanza, la misma columna, el mismo fuego, la misma voluntad. Quienes pueden manejar la lanza son aquellos que han despertado el fuego sagrado. Quienes no han despertado el fuego no pueden manejar la lanza. Tienen que despertar Kundalini para poder manejar el fuego. La lanza realmente es el fuego sagrado. El papel de Longinos, en el caso del drama cósmico, el maestro afirma que alguien tiene que asegurarse de que Jesús está muerto, y es Longinos. Longinos ve que está muerto, aparentemente ya no utilizaría la lanza para atravesar el costado, pero si le pareciera que Jesús está vivo, entonces utiliza la lanza. ¿Pero esto qué significa? Significa obra concluida. La obra concluida solo es posible calificarla así cuando el ego es desintegrado. La naturaleza quiere que uno se mantenga conforme a la naturaleza, pero uno tiene que trascender la naturaleza, superar la naturaleza. Entonces, Longinos quería asegurarse no de que Jesús estuviera muerto, sino de que el ego estaba muerto. Jesús prácticamente cumplido su trabajo en la cruz, él no murió de ninguna manera, él vivió y vive gracias a la cruz. Al culminar su obra, todo el mundo esperaba que muriera, pero todo lo contrario. Él continuó su trabajo. Cuando estaba en la parte culminante, se produjo la gran tormenta, terremotos, rayos, y todo desapareció prácticamente. Él trascendió todo aquello que pudiera llamarse leyes en este mundo. Bien, muchas gracias a todos. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, pues intentaremos contestar. Rafael, una consulta. Sí, adelante. ¿El nombre de Longinos tiene algún significado etimológico, la palabra en sí?
Probablemente, sin embargo, hay, creo, una apreciación en la cual, pues digamos que en este caso podría haberse denominado de otra manera, porque simplemente eh, podría relacionarse, pues a lo mejor con lo que es la propia lanza, al igual que en su momento, cuando hablamos de la mitología artúrica, aparecía por ahí Lancelot, pues en el caso de Longinos, tendríamos que acudir al latín para ver exactamente su propia etimología. De todas maneras, lo importante es que, tal como decía el maestro, ¿no? Si no recuerdo mal, podría haberse llamado Longinos o de cualquier otra manera. No tenía ninguna importancia, sino lo que es importante es que alguien, tal como expresa el maestro, tenía que asegurarse de que no quedaba absolutamente ninguno de los yoes o que luego había muerto lo que se llama Jesús el Cristo. Hay una consulta de Carlos, vamos a dar lectura. Dice, ¿por qué la relación entre las catedrales y la enseñanza? ¿Qué tiene que ver la iglesia? ¿Viene de los templarios? Pues Carlos, una excelente pregunta. Pues tenemos precisamente que afirmar que, bueno, tenemos, yo creo que habrá un par de conferencias, porque creo que solo con una no vamos a tener suficiente, dos o tres. Creo que podemos llegar a hacer una trilogía sobre precisamente la enseñanza en las catedrales. Si vemos esas dos obras absolutamente maravillosas de ese enigmático alquimista, Fulcanelli, mencionado por el propio maestro Johansson en Bodas Alquímicas, nos daremos cuenta de que la enseñanza se encuentra en el gótico de las catedrales. El gótico es, o el arte gótico es un argot, es un lenguaje secreto, es lo que llaman la lengua de los pájaros. Y ese lenguaje secreto simbólico es donde se expresa simbólicamente todo el modus operandi de la gran obra de la alquimia. En todas las catedrales encontramos toda una simbología totalmente relacionada con lo que hemos hablado hoy, con el despertar de la conciencia, con la transmutación alquímica de la energía sexual. Fulcanelli todavía habla en el lenguaje de los alquimistas medievales, pero ese lenguaje nos lleva precisamente a los misterios de la sexualidad. Nos habla de la alquimia medieval y la alquimia medieval es alquimia sexual. Por tanto, ¿de dónde viene? ¿De la iglesia? Bueno, en la iglesia poco podían saber. Los gremios de maestros constructores en la antigüedad, los verdaderos maestros, habían realizado la obra en sí mismos y plasmaban esa obra en la construcción de la catedral. Era una manera concretamente de plasmar lo interno, lo que se había plasmado internamente en lo externo. Y también era una manera de construir un libro en piedra que pudiera perdurar para que las generaciones futuras de iniciados pudieran tener presente la enseñanza por todo el tiempo posible y de ahí ya casi van pues, muchos años que perduran estas magníficas obras de arte en piedra. Templarios, bueno, pues también estableceremos una conferencia que será también una trilogía y también tienen que ver precisamente con la enseñanza. También se dice que quien por parte de los templarios es una hipótesis el hecho de que hubieran financiado las catedrales y el dato es abrumador. Hay en Europa más de 400 catedrales que no han podido salir de la nada financieramente hablando. En esencia, ¿por qué la relación entre catedrales y la enseñanza? Porque es exactamente lo mismo. En la catedral gótica encontramos la enseñanza sin ningún tipo de duda. La catedral, ¿qué es? Una cruz. La cruz, ¿qué es? Símbolo sexual de las dos fuerzas, el mercurio, el agua, el fuego representado por el azufre, y la catedral es una cruz, símbolo inequívoco de la magia sexual. Pero no vamos a develar más, porque si no, pues creo que será mucho mejor hablarlo posteriormente cuando hablemos de el arte gótico de las catedrales y la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Creo que gustará tanto a Carlos como a los demás amigos. En definitiva, cuentas, claro que la enseñanza de Rosa Cruz se encuentra en las catedrales góticas. Si invitamos a los amigos a poder leer los libros de Fulcanelli, El misterio de las catedrales y las moradas filosofales. Aunque en las moradas filosofales se habla un poquito más de edificios de corte renacentista. En el libro de El misterio de las catedrales encontramos, digamos que el arquetipo de catedral alquímica a Notre Dame de París y la develación de toda la simbología en un lenguaje críptico, pero que con un poquito de estudio se puede develar. Pero hablaremos de esto más adelante.
Hay una consulta de Da Vinci que dice, ¿para qué nos sirve el agua y la sangre que sale del costado del Cristo? Otra pregunta interesante y que podríamos incluso relacionar con las figuras jeroglíficas de Nicolás Flamel, conferencia que pueden nuestros amigos visualizar en nuestro canal, porque ahí hablamos de un símbolo que era la matanza de los inocentes y cómo se extraía la sangre de esos inocentes y se equiparaba esa sangre a connotaciones relacionadas con la magia sexual. Aquí hay una cosa que llama la atención y es precisamente, bueno, en condiciones normales, una persona tiene una herida y de la herida, ¿qué es lo que emana? Pues naturalmente, emana sangre. Pero aquí se nos introduce el agua y la sangre. Entonces, eso obviamente nos tiene que invitar un poquito a la reflexión. Digamos que en muchas simbologías, tanto concretamente cuando se nos habla de la última cena o de otros párrafos en la Biblia, se habla de la transmutación del agua en vino y es un símbolo maravilloso porque habla de la transmutación precisamente del agua, del inseminis, en el vino de lo que es el mercurio de los filósofos o energía sexual transmutada. Eso también nos habla el maestro Johansson en su libro Bodas Alquímicas. En conclusión, agua y sangre nos invita a reflexionar precisamente sobre la clave de todo esto, que es la transmutación alquímica de energía sexual. Partiendo del agua, pues con la transmutación obtenemos algo que pueda ser vino, sangre o la transmutación alquímica de energía sexual, en este caso la energía crística, que es la que sube victoriosa por los nadis y la pincala hasta el cerebro y hasta el corazón. Bien, pues si ningún amigo quiere preguntar ninguna cosa más, damos por concluida la charla. Como siempre, agradeciendo a los amigos su asistencia. Espero que les haya gustado y seguiremos avanzando con más temas, aclarando, develando lo que es esta maravillosa enseñanza. Tan solo mandarles un abrazo a todos y darles las gracias. Y un abrazo para ti, Laura, y también muchísimas gracias. Hasta pronto entonces.